Hola, buen día chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy buen día para todos, bendecido domingo para todos. Me imagino que ahora están en sus hogares, en sus casas, calentitos, ahí en la cama, pancheando. En este momento los invito a que nos podamos poner un poco más acomodaditos, dispuestos a estar alabándole a Dios, porque es un domingo muy especial, porque Cristo Jesús venció la muerte y resucitó. Amén, gloria a Dios y aleluya. ¿eh? Así que los invito en este momento a alabar esta hermosa alabanza. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Un cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad ese quedó. Jesús Mesías del Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Bueno, hoy me toca orar, así que bueno, vamos a orar.
Dios, te damos gracias por este día que nos diste, te pedimos perdón por todos los pecados que cometimos, te pedimos ayuda por el tema del coronavirus, Dios, pedimos que entre todos lo podamos vencer y cuidarnos. Estamos en Pascua, Dios, te pedimos que aunque no estemos físicamente en Juve, podamos cada uno en sus casas reflexionar y arrepentirnos sobre los pecados. Te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, te oramos. Amén. Cuando alguien rompe algo, esa historia nunca termina bien, ¿no? Recuerdo todas las veces que rompí algo a papá y a mamá siendo niño, adolescente, incluso ahora, también he roto cosas de ellos y nunca terminó feliz la historia. Siempre recibí algún reto, algún castigo, algún golpecito, etc. Ustedes también seguramente recuerden cuándo fue la última vez que hayan roto algo. ¿Qué rompieron? Recuerden eso ahora en sus cabezas y recuerden cómo terminó esa historia. Seguramente no tan bien. Pero bueno, pónganse en el lugar de la otra persona. Ahora les voy a pasar un video. Piensen ustedes que son el jefe o el padre o el encargado de esa persona. ¿Cómo ustedes reaccionarían frente a esto que pasaba, ¿no? Frente a esto roto, frente a esta cosa rota que ustedes hicieron. Vamos a ver el video. En este domingo tan especial, hoy vamos a meditar un pasaje que tal vez lo leemos y puede pasar desapercibido. Lo leemos y tal vez no es esos versículos que uno dice, wow, me re llegó, pero detrás de esto que vamos a leer hoy y vamos a meditar juntos hoy, se esconde un mensaje enorme y vamos a ver cómo algo que se rompió termina por primera vez con una historia feliz. La prédica de hoy se titula Cuando romper algo es algo bueno. Y bueno, el pasaje que vamos a leer es Mateo 27, del 50 al 51. El pasaje dice lo siguiente: Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Amén. Estuvimos leyendo esta semana el diario personal del día a día de Jesús, cómo fue su última semana, leyendo y meditando Marcos. Estamos hoy en viernes, en el viernes de Cristo. Jesús va a pasar por su momento humano más doloroso que puede llegar a conocer. No solamente la muerte que se va a dar al final en la cruz, sino que Jesús viene pasando un montón de circunstancias previas realmente difíciles para toda persona. No creo que haya persona que pueda pasar por lo que Cristo pasó y vivió en su viernes. Si recordamos los últimos momentos de Jesús con vida, vamos a recordar que fue perseguido, fue atrapado, fue golpeado, fue traicionado, fue burlado, fue escupido, fue golpeado, fue brutalmente lastimado, pasó vergüenza pública, vio cómo la gente que lo seguía en las multitudes ahora pedía por su muerte y elegía a un asesino antes que a él, vio cómo los discípulos que estaban cerca de él ahora estaban todos lejos y escondiéndose por temor. Pedro lo rechazó, fue clavado en la cruz, fue crucificado y murió. Este fue el viernes, el día más doloroso y triste que pudo haber pasado Jesús acá en cuanto a sufrimiento en la tierra. Si vemos el versículo 50, nos va a decir lo siguiente:
Jesús volvió a gritar con fuerzas y entregó su espíritu. Esta es una forma linda y una síntesis, si les tengo que resumir en una palabra, en 2 palabras. Jesús murió. El versículo 50 nos está diciendo que Jesús murió. El versículo 51 nos va a introducir el mensaje que hoy quiero compartirles y el cual vamos a meditar. El versículo 51 dice lo siguiente: en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas. ¿Qué es esa cortina o velo del santuario templo? ¿Qué es eso que me está mencionando? ¿Y por qué estamos leyendo y meditando esto? Se preguntarán. Habiendo tantos otros versículos hermosos para leer en este domingo de Pascua, ¿por qué estamos leyendo algo sobre una cortina que se rompe? ¿Por qué es tan importante? Bueno, vamos a recordar un poco sobre qué era este velo y el templo donde se encontraba. Si ustedes recuerdan bien, en Jerusalén se encontraba el templo, ¿no? El templo era un lugar muy importante en esa época y era el lugar donde se encontraba la presencia y la gloria de Dios. El templo tenía muchas secciones y en cada sección había lugares donde determinados grupos de personas podían llegar hasta ahí. Por ejemplo, había un lugar específico donde las mujeres podían estar, había un sector donde los no judíos no podían ni entrar, había otro lugar donde se encontraba lo que es la población de hombres judíos, y después los últimos lugares más cercanos, incluso dentro del templo, era un lugar dedicado solamente para los sacerdotes, ¿no? Y inclusive dentro del templo, luego de pasar todas esas instancias, dentro del templo habían 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, que estaban separados por un velo, ¿no? Si ustedes ven el mapa, más o menos van a poder más o menos tener una imagen de lo que les estoy explicando ahora. Y ustedes van a ver ahí dentro del templo que hay 2 lugares, el santo de los santos, el lugar santísimo, que estaba separada con una cortina del lugar santo, y en este lugar santo solamente se encontraban los sacerdotes, y en este lugar santísimo, una vez al año, solamente el sumo sacerdote era quien podía, luego de hacer una purificación previa, ¿no? Que está todo escrito en el Antiguo Testamento, podía hacer esta expiación, es decir, un día en el cual este sumo sacerdote ofrecía una ofrenda a Dios y pedía perdón por todos los pecados del pueblo de Israel, ¿no? Esto lo tenía que hacer una vez al año continuamente para ir pidiendo perdón. Solamente el sumo sacerdote era el que podía entrar a este lugar santísimo, pasar este velo, esta cortina, y poder estar frente a la presencia de Dios, ¿no? Este velo que en el versículo 51 vemos que hace referencia es este velo que separaba estos 2 lugares, ¿no? Según los estudiosos, este velo tenía aproximadamente unos 20 metros de altura y 10 centímetros de espesor. Para que lleguen a ver cuán grande era, se necesitaban cerca de 70 personas para poder enrollarlo. No era una cortina como las que vos tenés ahora en tu cuarto o en el living de tu casa, sino realmente eran gigantes y casi como una pared, para que vean, para tener unos 10 centímetros de grosor. Realmente son cortinas muy pesadas y muy fuertes. La función de este velo la vamos a encontrar en el siguiente pasaje, en Éxodo 26, 31 al 33, dice lo siguiente: para el interior del tabernáculo, confecciona una cortina especial de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro que estarán sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Amén. Como verán, ahí vimos la función que tenía este velo, que era separar estas 2 salas, el lugar donde se encontraba la presencia y la gloria de Dios en ese arca del pacto, y el lugar donde los sacerdotes podían estar. Y acá, en este romper de esta cortina, de este velo, vamos a
nada, les voy a compartir 3 reflexiones muy importantes que salen de este pasaje que leímos. La primera característica que vamos a meditar juntos es la siguiente, la parte que dice de arriba hacia abajo. Usualmente en nuestra mente las ubicaciones y las direcciones nos connotan mensajes. Si ustedes ven esta imagen de este hombre yendo a la izquierda, este ir a la izquierda nos va a indicar, por ejemplo, que está volviendo para atrás, que está volviendo porque se olvidó algo, está volviendo a empezar algo. Significa, da una idea de ir para atrás. En cambio, si ponemos a esta persona yendo a la derecha, nos da la idea de que está avanzando, de que está yendo adelante, de que está dando un paso más y no nos está dando la misma imagen que el de la izquierda. También, si hablamos de arriba y abajo, usualmente siempre los que están arriba son los superiores, los que están abajo son un ser más inferior, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta descripción que vemos que dice la Biblia de arriba hacia abajo? Que la palabra nos diga que este velo, que esta cortina se partió de arriba hacia abajo, tiene un mensaje teológico muy importante. ¿Qué significa esto? Que la salvación es iniciada por Dios. Comienza desde lo más alto, la salvación no viene por lo que el hombre haya hecho o lo que pueda hacer, la salvación no viene por lo que vos podés hacer en tu día a día, en tu vida, sino que esta salvación proviene desde lo más alto y en lo más alto está nuestro Dios. Esta cortina que se raja en dos desde arriba hacia abajo nos está indicando en este mensaje que este plan que se hace y se cumple con Cristo en la cruz y con su muerte es un plan que Dios fue iniciando, fue haciéndolo desde antes, desde Génesis, desde todos los libros que podemos leer en la Biblia. Podemos ver que este plan fue iniciado por Dios, fue llevado por Dios adelante y fue cumplido por Dios, por la voluntad de Dios. Esta salvación no es algo que vos o ningún hombre haya podido hacer, sino que es 100% iniciativa de Él. Entonces, ¿a qué quiero llegar hoy con este primer punto? Tenerlo en cuenta en este domingo de Pascua. No te sientas mal o resignado por cómo estás viviendo hoy, por todos los tal vez derrotas que hayas tenido al querer intentar vivir una vida santa, una vida que como a Dios le agrada. La salvación no viene por lo que vos puedas hacer o hagas. La salvación no viene de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, para que lo tengas bien en mente. Dios es quien salva. Y el ticket de esta salvación, de este acto que Dios hizo y planeó, y se encuentra en Jesús. El otro punto que quiero compartirles, vamos a hablar un poco sobre el sumo sacerdote y las ofrendas que se daban en ese templo. Antes, como vimos, en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, era un solo sumo sacerdote en esa totalidad de sacerdotes que había, podía una vez al año entrar en ese lugar santísimo y hacer una ofrenda a Dios, una vez obviamente purificado su cuerpo. Todos los años este sumo sacerdote debía hacerlo, debía pedir perdón por los pecados del pueblo de Israel. La ofrenda usualmente era un macho cabrito, y bueno, este era ofrendado a Dios en un sacrificio, y su sangre, la sangre que simboliza vida, esa vida que se daba era en pos de la vida y el perdón del pueblo de Israel. Jesucristo en su cruz se convierte en el sacrificio vivo, en el sacrificio perfecto, y con su último suspiro que da en esa cruz y con su vida va a ser la ofrenda perfecta, va a ser un perdón de pecados para todos, una vez y para siempre. Ya no es necesario, como lo hacían en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, un cabrito por año, sino que este sacrificio de Jesucristo en la cruz es y será
por siempre. Bueno, el sumo sacerdote era el único que podía dar ese sacrificio a Dios y entrar en ese lugar santísimo. Ahora Cristo, con su vida y en la cruz, y al romper ese velo, se va a convertir en el verdadero sumo sacerdote, en el único sumo sacerdote, el cual nos va a poder comunicar, el cual nos va a poder acercar a Dios. Esto ustedes lo van a poder leer muy bien en Hebreos 9, del 11 al 28. Van a poder entender un poquito mejor esto que les estoy explicando muy rápido. Entonces, una vez más, no es por lo que vos puedas hacer o lo que vos puedas lograr o lo que vos quieras alcanzar para estar con Dios. Muchas veces estamos pensando qué sacrificios poder darle a Dios, qué ofrendas podemos darle a Dios, acciones, ¿no? Quiero portarme bien, voy a cuidar a mi hermano, voy a amar más a papá y a mamá, no voy a decir malas palabras, no voy a mirar pornografía, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Son diferentes ofrendas que queremos hacerle a Dios para llevar una vida santa, y lo que hoy vamos y meditamos recién en este punto es que la única ofrenda perfecta que puede hacernos entrar a ese lugar santísimo, es decir, a estar en la presencia de Dios, es por medio de Jesucristo. Jesucristo se convirtió en nuestro único camino, en el sumo sacerdote, el único que puede ser nexo entre ese lugar santísimo y donde está el pueblo, o sea, nosotros, y a la vez se convirtió en la ofrenda que nos dio vida, en la ofrenda que nos limpió los pecados, en la ofrenda que nos purificó para que podamos tener ese acceso con Dios. El último punto que les quiero compartir y meditar hoy es el tema de que el velo o la cortina se rasgó en dos, es decir, se rompió ya. ¿Por qué es tan buena noticia esto de que la cortina se haya roto, que este velo se haya roto? Si al principio vimos que todas las cosas que se rompen usualmente terminan mal las noticias. Este velo que se rompe significa que esa separación, esa distancia que había entre Dios y su pueblo ya no existía más. Entonces, ¿qué significa esto? Ahora Dios está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, y no solamente eso, no solamente Dios está con nosotros, sino que también nosotros ahora tenemos el camino abierto para poder estar con Él. El pecado nos alejaba de la presencia de Dios y estábamos ahí tal vez separados por esa cortina, porque siendo pecadores no podíamos entrar a ese lugar santísimo donde Dios estaba, pero Cristo rompe ese velo, rompe esa cortina, y Él se convierte en el camino para que nosotros, por medio de Cristo, podamos tener ese encuentro y esa relación con el Señor el día de hoy. Juan 14:6 nos va a decir lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. Por primera vez, algo roto termina siendo una historia feliz para todos. Este velo que se rompió termina siendo la salvación de toda la humanidad, termina siendo la salvación de tu vida, de la mía, de la de tu familia, la de tu hermano o hermana, la de tus mejores amigos, de las personas que conoces y que no conoces. Este velo roto simboliza que con la vida de Cristo en la cruz, con ese viernes terrible que recordamos con su muerte, 3 días más tarde se cumpliría y se terminaría el plan de Dios y la salvación que Dios inició y que Cristo cumplió acá en la tierra por amor a nosotros. En estas Pascuas, en este domingo que celebramos las Pascuas, te animo a que tengas una mirada dentro de lo que vos estás viviendo y creyendo. Analizate si vos te estás esforzando o tratando de encontrar la salvación por medio de lo que vos haces o querés vivir. Pensemos realmente si en estas Pascuas, aprovechemos estas Pascuas, si realmente estamos creyendo en aquel que dio su vida, en aquel que hizo posible que hoy vos tengas esta relación con el Señor. Jesús te ama, y la prueba de esto, chicos, está
en esa cruz. Cuando vean esa cruz, recuerden el por qué lo hizo. Recuerden que esa cruz simboliza un amor verdadero y sincero, y que esa cruz es la salvación que hoy vos tenés en tu vida. La pregunta para cerrar este Malsem de hoy, esta prédica de hoy, este mensaje de hoy, es si vos crees esto. ¿Lo crees realmente? Bienvenidos a Anuncio Soma. Coordinación cero, pero proseguimos porque somos profesionales. Primer anuncio: la cuarentena obligatoria sigue hasta el 26 de abril, como todos ya se habrán enterado, pero los cultos se están haciendo en WhatsApp, YouTube, Kakao, Insta y Zoom. Segundo anuncio: este miércoles a las 22 horas hay una reunión por Zoom. Por el grupo van a mandar el link. El QT de la semana, empezamos con segundo Tesalonicenses. Terminamos con primero Tesalonicenses. Personajes bíblicos. Seguimos viendo los devocionales de cada personaje bíblico que apareció en la Biblia. Después seguimos haciendo las misiones de amor que nos mandó Chondo cuando comenzamos la cuarentena. Sigan participando y siendo activos en su grupo de PAN. Saben que pueden compartir cualquier cosa por sus grupos y por el grupo de Generación Soma. Y todos los miércoles y domingos vamos a tener... Chondo va a estar subiendo videos en Generación Soma TV de cualquier cosa que le mandemos. Así que mándenle cosas, ya sea de algo que cocinar en la cuarentena, cómo la están pasando. Cualquier cosa se acepta. Y por último, pero no menos importante, se viene Game Party Night por Zoom. Estén atentos al grupo que yo no solamente mando un mensaje. Nos vemos el próximo domingo. Bye. Bye.